Y ahora tenemos acá un panel de 4 personas. El panel va a ser en inglés, pero la introducción me permito hacérselas en español, que ya les avisé a quienes nos acompañan aquí. Ahí lo ven a mi izquierda, de camisa celeste. Él es Hernán Casá. Hernán es cofundador de Mercado Libre, allá lejos y hace tiempo, pero hoy tiene el sombrero de Kasek Ventures, fue COO, fue CFO de Mercado Libre. El 100% de lo que invierte, lo invierte en América Latina y tiene hoy, está al frente de 3 fondos, cerca de 430 millones de dólares para invertir. Algunos ya fueron invertidos y una de las últimas inversiones fue Digital House. Bienvenido, Hernán. También tenemos allí a la izquierda, lo vemos con su currículum, que es, sin dudas para destacar, Ian Smith. Él participó de los deals realmente más importantes en 23 años que lleva en Allen & Company, en LinkedIn y Microsoft, para que se den una idea, por unos 28.000 millones de dólares. También Amazon y Twitch, Facebook y WhatsApp por 19.000 millones de dólares o 19 billones, Yahoo y Alibaba. Bueno, todo lo que tiene que ver con el mundo de private equity es sin duda su expertise. Ian, bienvenido. Welcome. A la derecha lo vemos aquí a Mike Volpi. Mike es un auténtico ciudadano internacional. Para que se den una idea, él nació en Italia, después creció en Japón y finalmente decidió ir a estudiar a Stanford, donde se recibió, tiene base hoy en Silicon Valley y se sumó a Index Ventures en 2009. 75 compañías fueron sus adquisiciones en los últimos años y es casi, les diría, uno de los padres de Internet, porque en Cisco, cuando él estaba allí, cuando trabajaba y era uno de los directivos claves, tenían 500 empleados, pero cuando se fue tenían 60.000 y era una época en la cual la infraestructura de Internet todavía no se conocía. Y lo vemos allí a la derecha, otro argentino que está aquí en este panel, que es Santiago Sutobonsky. Él es el número 1 de Emergence Capital, que viene de emergente, capital emergente, lo que puede crecer y hay que descubrir a tiempo. Es uno de los 3 argentinos con nombre propio en Silicon Valley. También allí está Wences Casares, que después viene, Alex Méndez como otro de los protagonistas argentinos, y fundador de una de las compañías que era Tecnonexo, donde llegó a tener 150 empleados y también es parte de Puente Labs, que es quienes potencian, quienes mentorean a los fundadores de alto potencial. Así que con esta introducción vamos a arrancar. Y la primera pregunta en este caso se la vamos a hacer a Hernán. Hernán, ahí agarramos un micrófono y nos volcamos al inglés. Vamos por el inglés. ¿Cuáles son las oportunidades para invertir en Latinoamérica y en Silicon Valley específicamente? Un placer estar aquí, muchas gracias. Voy a hablar principalmente de la Argentina y quizás algunos de mis colegas puedan hablar sobre Silicon Valley. En Argentina creo que hay muchas oportunidades. La tecnología está generando oportunidades transversalmente en todas las industrias, en todas las regiones. Ahora estamos más enfocados en la área fintech, el sector finanzas, tecnología. A través de la tecnología se puede incorporar a gente que muchas veces estuvo fuera del mercado, puede distribuirse mejor, bajar costos, ser más eficientes. Creo que hay muchas oportunidades en este área. Y en el sector seguros, el seguro de autos, por ejemplo, no ha habido muchos cambios en esta área y creo que se puede tener un seguro dinámico para los autos, dependiendo cómo se maneja, pagar diferentes tasas. Lo mismo con el seguro de salud. Hay algunas empresas que están fuera de la región que ya están mostrando ciertos dinámicas en los precios. Hablamos en la empresa de una empresa que si uno puede correr una milla en 8 minutos, se baja el seguro a un 25%. Por el Big Data y todo el análisis de riesgo de cada uno de estos asociados. Así que hay muchas innovaciones en la industria, también en la salud en general hay oportunidades. Particularmente en la Argentina, creemos que hay un gran debate sobre agrotecnología para la industria de la agricultura. Hay muchas áreas en las cuales creemos que van a emerger nuevas empresas en los próximos años y esperemos que se conviertan en los nuevos unicornios. Mencionaste Digital House.
También en educación crea una gran oportunidad y un mercado que necesita cambiar. Muchos que necesitan nuevas habilidades, nuevas capacidades, necesitan capacitarse. Y tenés un perfil bajo, que es lo opuesto de otros. Contanos sobre Allen Company. Me uní a Allen Company hace 23 años, hice la mayor parte de mi carrera, pero Allen Company se fundó en 1922 y hoy somos una mezcla de inversión y consejo. 25% de mi tiempo estoy en inversión, en multiestadios, pero por lo general enfocado en la tecnología. La otra parte es asesorando empresas, vendiendo a empresas pequeñas, asesorando a empresas grandes. Las empresas, el trabajo de asesor de grandes empresas está enfocado en adquisiciones y representamos a Facebook, la adquisición de apps, WhatsApp, Amazon, la adquisición de Twitch. Es una empresa pequeña de unas 600 y pico de personas, pero tenemos un foco a largo plazo y orientado en relaciones. ¿Cómo fue tu experiencia con tantas adquisiciones que hiciste en tu negocio? Me uní a Cisco System en 94, teníamos unos 600 empleados. En la empresa fui muy afortunado. Estuve en el inicio de Internet. Tuve los beneficios del aumento de Internet, del incremento y la cantidad de dispositivos en los cuales se puede utilizar Internet. La razón por la que compramos estas empresas, cuando uno está en un entorno donde las cosas cambian rápidamente, la renovación interna no te permite estar a la altura de tantos cambios. Lo hermoso de Silicon Valley y lo que hace Silicon Valley es como una pequeña granja donde todas las innovaciones están alrededor tuyo. Entonces, lo que hicimos en ese momento fue simplemente tomar ventaja del ecosistema en el que estábamos insertos en Silicon Valley. Y le agregábamos componentes de innovación y tecnología a Cisco, que en el tiempo creció y tuvimos una fuerza de ventas muy grande que podía vender esos productos. Pero tratábamos a Silicon Valley y todo su sistema de innovación como un caldo de cultivo de productos. Era una estrategia buenísima. Cisco tiene más de 200 empresas y 4% de los empleados provienen de empresas de Cisco que adquirió a lo largo del tiempo. Quiero retomar un punto, porque una de las cosas que parece estar diferente o ser diferente ahora en Silicon Valley es que en la época que vos estabas en Cisco, me decís que la innovación ocurría en el ecosistema, no en Cisco en sí mismo. Y muchas personas dicen que ahora en el entorno de Silicon Valley, si miramos a Google y Facebook, mucha de la innovación está ocurriendo en la empresa misma. Hacen menos adquisiciones, es decir que tienen los recursos, tienen el ancho de banda de el talento interno. Entonces la innovación parece estar ocurriendo adentro. ¿A vos te parece que eso es así? ¿Eso cambió? Diría que si uno lo mira a lo largo del tiempo, las empresas que crecen históricamente se vuelven menos innovadoras. Cada vez más se basan en que tienen su participación en el mercado, su posición y su incumbencia. Pero no innovan tanto como lo hacían en el pasado y para compensarlo hacen adquisiciones, adquieren otras empresas. Yo creo que hoy las empresas grandes está pasando que están haciendo cosas increíbles. Amazon, Google, Facebook, Apple. Estas empresas encontraron la forma, y esto es un gran cambio, ¿sí? Encontraron la forma de continuar siendo innovadoras, pero lo hacen no sin dejar de hacer adquisiciones. Fíjense todas las empresas que compró Amazon en los últimos años, Facebook, Instagram, WhatsApp, etcétera.
Estas empresas entonces son grandes, poderosas, pero también hacen innovación interna y además adquieren. Me parece que una cosa no excluye a la otra. Y todos los que estamos aquí estamos en este negocio hace mucho tiempo y nunca vi un periodo histórico donde tantas empresas grandes sean tan efectivas como las que vemos hoy. Una pequeña anécdota para contarles quién es Mike Volpi. Creo que hoy lo estoy conociendo por primera vez, pero escuché su nombre muchísimas veces, durante muchísimos años, y es porque fui a Stanford y cuando estuve ahí la mayoría de nuestros compañeros trabajaban en planes de negocios y trataban de hacer avanzar sus empresas. La mayoría, la estrategia de salida era equivalente a Mike Volpi. Veían como una gran billetera cuando me veían. Santiago, hablemos de tu experiencia y cuáles eran tus objetivos para visitar el 50% de los países del mundo. ¿Cómo es tu experiencia ahora en Silicon Valley? Primero, gracias por recibirme. Siempre es buenísimo volver a la Argentina. Hace 7 años que estoy en Silicon Valley. Mi plan original era quedarme 2 años y luego volver. Pero cuando estuve un par de días aquí hablando con tantos de ustedes y hablando de todas las cosas, cenando, y dije, bueno, quizás debería volver. Así que siempre cuando vuelvo a casa voy a hablar con mi esposa a ver si me deja volver a la Argentina. Pero bueno, para responder a tu pregunta, es muy diferente cómo se opera en Silicon Valley que en Latinoamérica. No había nadie ahí en ese entonces que estuviera haciendo Venture Capital, no al menos cómo funciona en Silicon Valley. Entonces, cuando empezamos con nuestra empresa, hacíamos muchos servicios profesionales y una vez que uno se empieza a desviar del camino de desarrollar producto, es muy difícil reencauzar el camino. En Silicon Valley hay tanta innovación que las personas apoyan no solo desde el capital. Si uno tiene que contratar un vicepresidente de marketing, de ventas, uno puede contratar a alguien que ya lo hizo 5 veces, ¿sí? En Google, en todos lados. Ellos saben exactamente lo que tienen que hacer. Por eso reduce el riesgo de las oportunidades y por eso lo vamos a empezar a ver más en Latinoamérica con estas empresas como Mercado Libre, Despegar, Globant. Estas personas que ya pasaron por estos procesos de hipercrecimiento quizás están pensando en unirse a otra empresa. Por eso creo que en los próximos años vamos a ver muchas empresas que van a empezar a crecer rápidamente y de forma correcta. Tenemos muchos emprendedores aquí. Quiero preguntar, ¿cuál es la importancia de contar una buena historia? La importancia del storytelling, ¿sí? Es una pregunta un tanto capciosa porque para los argentinos siempre decimos que uno tiene que tener un storytelling. Ellos piensan que hay que chamullar. Una palabra que viene del latín, chamullar. Pero hablando en serio, el storytelling es contar en poco tiempo y con mucho flujo y con mucha fluidez, contar bien lo que uno quiere hacer y por qué uno quiere tener éxito, por qué uno va a lograr el éxito, por qué uno va a lograr la visión que tiene. Entonces, es muy importante el storytelling. No sale naturalmente. Contar una buena historia no surge de nuestra cultura, no es algo natural dentro de nuestra educación. Entonces, cuando uno empieza a trabajar con este tipo de compañías, es algo con lo que tratamos de ayudarlos. ¿Qué pasa en la mente del emprendedor? Los emprendedores saben lo que tienen que hacer, saben cómo hacerlo, tienen muchas respuestas a muchas preguntas. Pero muchas veces pasa que todo eso no lo pueden articular dentro de una visión. Entonces se quedan cortos siempre en cuanto a transmitir lo que quieren lograr. Por eso me parece tan importante que no terminemos tomando decisiones por la persona, ¿se entiende? Sino que se trate de realmente tener en cuenta todos estos elementos. Para lo que hacemos nosotros, creo que mucho se trata de la historia que contamos, del storytelling. Me parece que esta historia que tratamos de contar no solo nos permite recaudar
el capital, sino que nos permite obtener los clientes correctos, obtener las personas correctas, cómo hablar con inversores, nos sirve para todo. Entonces, cuando uno está empezando, creo que el 100% es cómo contamos nuestro cuento, cómo hacemos el storytelling, porque esto es lo que va a justificar el capital que estamos pidiendo. Creo que es 60% storytelling y 40% el producto que tenemos. Luego, cuando uno va madurando, diría que sigue siendo un 40% el storytelling. Entonces yo voy a respaldar siempre a alguien que sabe contar lo que quiere bien, mucho más que a una persona que es buena técnicamente, pero que no puede reclutar un buen equipo o no puede contar lo que hace. Yo veo que, en mi opinión, yo invierto al principio. Obviamente el storytelling es importante en las etapas más tempranas, como para saber con qué estamos tratando, pero creo que hay circunstancias, hay ejemplos de personas que son horribles comunicadores, pero que sí pueden desarrollar buenos negocios. La persona que creó WhatsApp no es un muy buen storyteller, es una persona muy tímida, muy para adentro, no está interesado para nada en contar su historia, solo quiere ejecutar. Sin embargo, construyó una de las empresas más importantes del mundo. Pero son pocos los casos, diría. Yo creo que los emprendedores exitosos son storytellers buenos. Y esto es increíble, porque uno puede quizás cenar con ellos y que te cuenten una historia increíble, porque mucho de esto también tiene que ver con el networking, con construir relaciones, con hablar. Uno está invirtiendo en personas, las personas nos tienen que convencer. Y nos tienen que convencer de que uno quiere trabajar con ellos no solo durante un mes o durante un año. Uno quizás está entablando una alianza que es más difícil de romper que una piedra, o sea que es importante. Me importa saber por qué los inversores de Silicon Valley no invierten tanto en Latinoamérica. Creo que lo que buscan los inversores de Silicon Valley son empresas que tienen un efecto transformador muy amplio en muchas partes del mundo, es decir, que geográficamente sean muy amplias. Y creo que muchas empresas que no están en Estados Unidos o que no están en Silicon Valley tienen una característica, y es que se enfocan mucho en su mercado local. Mi empresa, Index Ventures, tiene la mitad de sus inversiones en Europa, y muchas de nuestras empresas en Europa tienen este problema. Dicen, bueno, soy una empresa española y me voy a enfocar en el mercado español de seguros, ¿sí? Obviamente es interesante, y también vemos empresas italianas que se ocupan de sus mercados, en Francia lo mismo. Pero los inversores de Silicon Valley no responden bien a este tipo de cosas. En Silicon Valley se buscan empresas con aspiraciones globales. Obviamente pueden venir de cualquier lugar del mundo, pero tienen que tener una aspiración global, porque se debe apuntar a un mercado muy amplio. No significa que todos los emprendedores tengan que hacer eso. No digo que sea la fórmula del éxito. Sí digo que es lo que buscan los inversores de Silicon Valley. El país que lo logró mejor es Israel, porque las empresas israelíes tienen mucho éxito porque desde el día 1 buscan el mercado estadounidense y el mercado global. Y esto es una receta que al menos los inversores de Silicon Valley aprecian mucho. Creo que la pregunta correcta en realidad es ¿por qué los inversores de Silicon Valley no invierten en etapas tempranas en empresas latinoamericanas? Estoy de acuerdo con que aquí el ecosistema es mucho más inmaduro y obviamente comparado con Silicon Valley es inmaduro, pero las empresas nuestras a las que les va bien y que llegan a una etapa sí reciben financiamiento de Silicon Valley. Hubo una inversión de $80 millones y estas empresas terminaron recaudando $1.200 millones. La mayor parte de ese capital había venido de inversores de Silicon Valley, pero en una etapa posterior. Solo quiero decir algo. Los inversores de Silicon Valley en general no les gusta invertir fuera de Silicon Valley. Ni siquiera hablemos de Argentina, de Latinoamérica. No van ni a New York, no van ni a Boston. No les gusta ni ir de San Francisco al sur, a unos kilómetros, ni agarran el auto. Eso es una buena respuesta. Y esto me recuerda cuando yo formé parte de Merchants en 2010, tuve entrevistas con los fundadores y les pregunté,
¿Ustedes invierten internacionalmente? Y me miraron y me dijeron, ¿a qué te referís? ¿A Los Ángeles? Dije, ok, listo, no hago más preguntas al respecto. Cuéntenos de las diferentes mentalidades. Cuando ustedes piensan en estos proyectos, ¿en qué acuerdos? ¿A cuáles te referís? Bueno, experiencias que hayan tenido con dificultades de los dueños al querer vender sus empresas, ¿con qué se han topado? Creo que las fusiones y adquisiciones ocurren, eso no hay duda. Muchas veces son lucrativas para los emprendedores, pero creo que los emprendedores no construyen sus negocios para venderlos. Cuando uno busca un emprendedor en el que invertir, queremos personas que quieran realmente generar un negocio bueno y luego eventualmente vendrá la salida. Y esto aplica para San Francisco o para otros también. Si yo encuentro un emprendedor que dice, yo estoy haciendo este negocio porque lo quiero vender, la verdad que pierdo el interés. Si un emprendedor dice, yo estoy desarrollando este negocio porque creo que tengo una visión y que va a lograr muchas cosas, ahí me interesa mucho más. Pero entonces la estrategia de exit creo que es, digamos, si uno llega a ese punto, vos sos parte de este proceso. Lo que me ocurre es que, obviamente, muchas empresas terminan siendo vendidas. Yo sé que esto ocurre, pero no debería ser el principal objetivo. Estoy de acuerdo. Yo estoy haciendo esto hace 7 u 8 años y las empresas no se venden. Las empresas son compradas. Si las empresas son vendidas, ese no es un buen resultado para la mayoría de las personas. Si se las compra, sí. Entonces, por eso, cuando preguntaste sobre la mentalidad del emprendedor, yo lo que veo es que la mayoría de las empresas que tratan de recaudar capital en Silicon Valley, que vienen de Latinoamérica, yo soy uno de los pocos que habla español, y me ha pasado que muchos de ellos desde el principio están pensando que van a hacer una empresa, que van a hacer este caso de éxito, la voy a vender a 30 millones de dólares, 50 millones de dólares, 100 millones de dólares. Y obviamente ese sería un muy buen resultado para los fundadores de esta empresa. Pero no funciona así. La cuenta es, si uno invierte con un fondo de 200 millones de dólares y uno va a tener un 20% en cada una de las empresas en las que uno invierte, uno tiene que creer que cada una de esas empresas al menos pueden retornar todos los fondos. Es decir, que el exit tiene que ser equivalente a 1.000 millones de dólares. Si es menos de eso, está todo bien, pero no es exactamente lo que uno está buscando. ¿Cuál es el comienzo de esa idea, de ese principal desafío? Creo que todo comienza con la persona, con su carácter, una personalidad fuerte, características de liderazgo. Es decir, que uno puede vender su visión, uno puede convencer a otros de que se unan a nosotros en nuestro emprendimiento, convencer a otros del uso de este producto a largo plazo, una visión a largo plazo. Cuando alguien tiene un sueño, pero ese sueño dura 5 años, no es un sueño de largo plazo. Entonces quizás suceda que en 5 años o en esa ventana de 5 años uno puede lograr vender, pero a veces hacen falta 15 años. Entonces, si uno solo está buscando vender, no tiene la energía y el impulso que se necesita para realmente ejecutar y llevar a cabo una visión y tener una empresa que realmente atraiga inversores de alto calibre. Entonces, creo que esta personalidad surge de la experiencia de la educación y de muchos otros aspectos. Si pensamos en Argentina, creo que la personalidad viene de nuestra cultura. Como decían antes, somos un país de emprendedurismo, pero a veces nos faltan esos valores para pensar a largo plazo, y eso es algo que tenemos que incorporar, me parece, para poder crear un nuevo tipo de emprendedor que van a desarrollar los próximos unicornios. Esto es algo que creo que hemos intentado hacer y estamos viendo un nuevo cohorte de emprendedores que están haciendo esto. Quería hacer una pregunta, es algo que vengo pensando para con esta panel.
En Latinoamérica se generan grandes relaciones. Somos muy buenos para crear relaciones. Nos importan las personas, queremos conocer otras personas. No salimos a cenar solo para comer y volver a casa. Estamos horas hablando de miles de cosas. Y ustedes tienen esta conferencia donde reúnen a las mejores mentes del mundo en Silicon Valley para justamente fomentar esas relaciones. Entonces, cuando piensen en desarrollar una compañía o posiblemente venderla, no creo que se trata solo de la transacción. Por eso la pregunta es, ¿cómo piensan en estas relaciones? ¿Las personas deberían invertir en una etapa temprana en estas relaciones o deberían ir a Silicon Valley y luego volver y hacer la inversión más tarde? Yo creo que se pueda pensar desde el punto de vista de recaudar capitales o desde un punto de vista diferente. Yo tengo muchas personas que vienen y me dicen, la Junta ha decidido que es momento de vender la compañía. Y yo muchas veces digo, ¿pero por qué? Pido los motivos. Y me dicen, bueno, porque el negocio está en este punto y yo quiero hacer otras cosas. Y yo digo, eso es una decisión terrible, es una razón terrible para decidir eso. El motivo para vender una compañía o el momento es que una persona viene y nos dice, yo quiero adquirir tus capacidades, me interesa que formes parte. Y ahí es donde hay que tener una discusión de vender la empresa. Me parece que si uno llega al punto en que alguien nos toca la puerta y nos dicen que quiere comprar nuestra empresa, esto lleva años de desarrollo de relaciones. ¿Y qué pasa? Cuando uno genera estas relaciones, el perfil de riesgo asociado a ellos disminuye. Es decir, que si nos conocen hace 2 o 3 años y uno dice que va a hacer X, Y y Z y uno hace X, Y y Z, nos van a creer. Otra cosa es que la mayoría de las empresas de tecnología no se venden en base a sus ganancias o a su rentabilidad, sino en base a la promesa de futuro. Por eso tener credibilidad y ese tipo de relación donde ellos saben que uno va a trabajar bien con ellos, que uno se va a quedar, que es confiable, al menos que van a estar el tiempo que ellos esperan que uno se quede, no por siempre, pero generar este tipo de relaciones es algo que reduce el perfil de riesgo. Nosotros en Allen & Company hacemos negocios en base al concepto de que las personas son lo más importante. No tratamos de, digamos, no tenemos ni página web, ¿sí? Tenemos una organización que se basa en el boca en boca. Para mí, estas organizaciones se basan en las personas con las que hago negocios. Para mí, esa es la forma más satisfactoria de hacer negocios. No me importa si me perdí un gran negocio. Si es una persona que no me importa, no me interesa. Si es una persona que me importa, sí me duele no estar involucrado. Pero es un enfoque de vida, en realidad, no solo un enfoque a los negocios, que se adapta al tipo de personas con las que termino trabajando en Allen & Company. Estamos con poco tiempo, pero ya hablamos sobre los inicios. Cuando hablamos del futuro, ¿cuáles son las transformaciones más importantes que ustedes encuentran en los negocios globales? Mike. Bueno, lo más fascinante lo encuentro en el mundo de startups. Hay tecnologías subyacentes que son muy interesantes. Inteligencia artificial, aprendizaje con máquinas, etcétera. Pero yo me uní a este mundo del negocio a principios de los 90 y en ese momento la tecnología era algo que era básicamente computadoras que se vendían a departamentos de IT en empresas grandes. Si uno se enfoca en lo que es la tecnología hoy, está transformando cada aspecto de la industria, cómo llega la comida a tu casa, está transformando cómo va de un lugar a otro, dónde parás, en un hotel o está mejorando y cambiando los servicios financieros, de seguros, etcétera. Cómo Internet y tecnología ha permitido transformar cada parte del mundo es algo que me enfoco. Esta mañana, por ejemplo, recibí un email que quería reinventar las casas funerarias, los servicios fúnebres. Cuando llegas al servicio fúnebre, bueno, ya llegaste al rincón más recóndito del negocio. Pensemos
cómo la tecnología puede ser transformativa en cada esquina del mundo, porque hay muchas esquinas del mundo que son mercados enormes que esperan ser transformados. Bueno, tiene que ser mail para un rango de edades determinado, porque yo no recibí ese mail. Nosotros estamos enfocándonos en oportunidades B2B. Zoom, para nosotros es negocio a negocio. Y lo que vemos es una gran oportunidad ahí, y no solamente desde los Estados Unidos, sino de los trabajadores desesperados. La mayor parte de las aplicaciones de productividad fueron para personas que están sentados frente a una computadora. Los celulares, diferentes dispositivos están creados para estas personas. La mayoría va a tener ahora una computadora en un dispositivo móvil. Y esos son millones de personas en el mundo y no tienen una aplicación específica para ellos. Entonces, cuando las empresas son más grandes que las fuerzas del mundo, fuerzas de trabajo, bueno, tienen que enfocarse en esa parte de la población. Algo que está cambiando con respecto a la propiedad, como uno es propietario de algo. El ejemplo típico es Airbnb. Tenés propiedad de parte de la casa, Google es el propietario de parte de un auto. Hay electricidad, por ejemplo, energía eólica, solar, empieza a escalar. Se pueden tener una participación propietaria. En el campo financiero, la propiedad, era el banco antes, ciertas cuestiones financieras, pero ahora tienen una conexión directa con el usuario. La producción está cambiando, está asociada con grandes empresas, empresas están cambiando, que están siendo habilitadas por la tecnología, la producción masiva a pequeña escala. La propiedad es un concepto que está cambiando y eso es sorprendente. Ian, tu conclusión. Invertimos en las personas, pero muchas son las personas que están atacando las oportunidades, ya sea cambios masivos. Hace 3 años, 4 años, encontrábamos Bitcoin, blockchain, un emprendedor apasionado que quería cambiar el mundo. El último inversión la hice hace 1 año y fue aplicada a inteligencia artificial aplicada, pero en autos autopropulsados, auto Google. Es una persona que yo quería mucho. Para mí, encontrar una persona que tenga un lugar en mi corazón, pero que también tengan talento para cambiar el mundo, es lo que yo busco. Hay una tendencia detrás de ello, pero para mí es a nivel mucho más personal. Fíjense lo que decía él, así de cierto. Cuando uno se prepara para estas entrevistas, buscas los perfiles, buceas, hay muy poca información de la gente que es la que cierra las operaciones más grandes a nivel internacional. Recorrimos la proyección de Argentina para invertir y ahí tengan en cuenta que si quieren que invierta alguien de Silicon Valley, ya les dijeron, tómense el avión, suban a un taxi allá y díganle acá estamos, o aprovechen mientras están aquí en Buenos Aires. También lo importante es las transformaciones que sigue pesando en términos de personas, las salidas que hay de las empresas, a donde en la Argentina todavía el tamaño no es suficiente como para tener tantas salidas como hay en otros países. La importancia de una buena historia, pero lo dijeron sutilmente, políticamente correcto, lo importante no es tener una buena historia, que sí es clave para que te inviertan, pero también que esa historia tenga sustento y cohesión con el proyecto que ustedes manejan. El comienzo está en el talento, lo decía, el comienzo del futuro, y como cierre también, todos coincidieron en cada una de las partes, independientemente de la transacción, que aquel que lo mueve solamente el dinero, solo el dinero para salir de una empresa, nunca va a ser invertido. Aquel que lo mueve la pasión de hacer algo distinto y algo global, y aquí tienen una oportunidad. Muchas gracias.